Mi mundo era un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad, cada pincelada dada con el amor incondicional de mi familia. Cada mañana, el sol se filtraba entre los visillos de encaje en la casa de mis padres, doña Carmen y don Ramón, y sus rayos danzaban sobre las baldosas de terracota, como si la propia luz celebrara nuestra existencia. El aroma a café recién molido y las tostadas con mermelada casera de guayaba, hecha por las manos pacientes de mi madre, Carmen, llenaban cada rincón, una sinfonía olfativa que prometía un nuevo día de calidez y risas en nuestro hogar. En la mesa de madera labrada, mi padre, Ramón, siempre nos esperaba con una sonrisa, sus ojos profundos y un poco cansados por el trabajo en el campo, pero siempre llenos de un amor incondicional para nosotras, sus hijas. Laura, mi hermana, desbordaba vitalidad, sus rizos castaños rebotaban con cada carcajada mientras me pinchaba suavemente con su codo, una complicidad silenciosa que solo nosotras entendíamos. Ella era mi otra mitad, mi confidente, mi primera y mejor amiga. Juntas, éramos un frente inquebrantable contra el mundo, o eso creía yo. Los domingos eran sagrados. Después de la misa matutina, que mi madre Carmen nunca perdonaba, toda la familia se reunía en el jardín trasero. Los naranjos, plantados por mi abuelo hace décadas, ofrecían una sombra generosa bajo la cual se tejían las historias de la semana. Mi padre, con su voz grave y pausada, nos contaba anécdotas de su juventud, del pueblo, de los viejos amigos, mientras mi madre asentía con una sonrisa que decía, lo he escuchado 1000 veces, y lo escucharía 1000 más. Laura y yo nos acurrucábamos a sus pies, absorbiendo cada palabra, envueltas en la seguridad de su presencia. Y Javier. Javier no era de nuestra sangre, pero era de nuestra alma. Desde que éramos niños, su risa era el contrapunto perfecto a mi timidez, su energía a mi introspección. Él siempre estaba allí, un pilar inamovible, mi cómplice en travesuras infantiles y mi paño de lágrimas cuando la adolescencia golpeaba con sus primeras e inocentes decepciones. Su presencia en nuestros encuentros familiares era tan natural como el aire que respirábamos. Hoy, bajo la sombra de esos naranjos, me observaba dibujar en mi cuaderno, un suave apunte de la casa de nuestro vecino con el perro jugando en el patio. Él siempre elogiaba mis dibujos, mis ideas, mis pequeños logros, con una sinceridad que calmaba cualquier burbuja de duda que pudiera asomarse dentro de mí. Laura, sentada a mi lado, ponía su cabeza en mi hombro, sus rizos cosquilleando mi oreja. Nadie dibuja como tú, Clara, susurraba, su voz era la caricia más dulce, una melodía constante de apoyo. Mi madre Carmen, al ver nuestro momento de quietud compartida, se acercaba con un plato lleno de buñuelos recién hechos, espolvoreados con azúcar y canela, y con sus manos arrugadas por los años y el trabajo, acariciaba mi cabello. Mi pequeña artista, decía, y en sus ojos se reflejaba un orgullo que me hacía sentir la persona más valiosa del mundo. No había barreras entre nosotras, solo un campo abierto de entendimiento y cariño. Mi padre, desde su silla bajo el naranjo, con su periódico plegado en las manos, me miraba con ternura. Clara, siempre en tu mundo de fantasía, decía con cariño, no como un reproche, sino como quien admira un sueño lejano, algo precioso. Mis fantasías, mis silencios, mis peculiaridades, todo era aceptado en aquel hogar. No había espacio para la imperfección, porque mis padres y mi hermana, incluso Javier, veían en mí algo especial, algo que yo misma aún no podía nombrar. Sentía que mi lugar en este mundo era inquebrantable, tan sólido como los cimientos de nuestra vieja casa, que había resistido ya 3 generaciones de amor y risas. Cada cena era una celebración de la vida. Risas estridentes de mi hermana, los consejos serenos de mi padre, los cuentos de mi madre sobre cómo había sido su día. Recuerdo una noche en particular, mi padre Ramón bromeaba sobre mi habilidad para perder mis tareas escolares entre mis dibujos, y mi madre Carmen reía con él, los dos mirándome con una adoración que disipaba cualquier temor o inseguridad que pudiera albergar. Laura me abrazaba por los hombros mientras Javier me ofrecía un trozo de pan recién horneado. Era el refugio perfecto, el nido cálido donde el amor era el lenguaje universal. Creía con todo mi ser que estaba a salvo, que era amada incondicionalmente, que mi existencia misma era un regalo para ellos.
Mi familia era mi fortaleza, mi sol y mi luna, el faro que guiaba mi barco a salvo a casa, siempre. No había oscuridad, solo la promesa de un mañana igualmente brillante, cobijado por su amor eterno. Mi niñez, pintada con los colores de mis sueños y la calidez inquebrantable de mi hogar, era solo una capa, una hermosa superficie que escondía una estructura más compleja. A medida que los años pasaban y yo crecía, la fantasía no disminuía, pero la realidad, con sus intrincados hilos, comenzaba a tejerse a su alrededor. Los Vargas, mi familia, Ramón, Carmen, Laura y yo, no éramos simplemente padres, hermana e hija, éramos parte de un entramado de influencia y poder. Nuestro apellido resonaba en los círculos tecnológicos y de inversiones, y aunque la adoración que sentían por mí era genuina, también venía con el peso de una reputación que mantener, un legado que proteger. Mientras Laura brillaba en los eventos sociales, con su carisma deslumbrante que atraía todas las miradas, y mis padres gestionaban sus vastos imperios financieros, yo, Clara, la soñadora perpetua, encontraba mi propio nicho. Era el de la discreta sombra, la orquestadora silenciosa. Nadie lo pidió, no directamente. Comenzó de forma sutil, un calendario familiar perfectamente sincronizado para evitar conflictos de agenda, la organización impecable de los viajes de Carmen, la gestión de las inversiones personales de Ramón para maximizar rendimientos, la solución de pequeños dramas domésticos de Laura antes de que estallaran. Mi mente, que antes vagaba por mundos imaginarios, ahora aplicaba esa misma atención al detalle para desentrañar los enredos de la vida real de los Vargas. No buscaba el reconocimiento. De hecho, lo evitaba. Me movía entre bambalinas, asegurándome de que cada pieza del complejo rompecabezas familiar encajara sin fisuras. Las facturas se pagaban a tiempo, los eventos benéficos se coordinaban con elegancia, los contratos legales pasaban por mi discreta revisión antes de llegar a los abogados de papá. Era una danza silenciosa de números, fechas y negociaciones, un ballet donde cada paso era calculado con una precisión casi obsesiva. Sentía una extraña satisfacción en ello, en la impecable eficiencia que solo yo podía lograr, esa que nadie más poseía porque nadie más se molestaba en mirar tan de cerca. Mis padres y mi hermana aún me veían, en cierto modo, como la niña de las fantasías, la que se perdía en sus dibujos. Clara lo resuelve todo, sin quejas, decía mi padre una tarde, esbozando una sonrisa afectuosa, pero con la mente ya en otra reunión. Es nuestra pequeña genio, siempre tan callada, añadía Carmen, sin comprender la magnitud de lo que realmente hacía. Laura, por su parte, se limitaba a darme un abrazo y decir gracias. Clara, eres la mejor. Eran palabras de cariño, sí, pero nunca de pleno entendimiento. Era una utilidad aceptada, pero no una fortaleza celebrada. Sentía que, a pesar de mis esfuerzos y de los pilares que sostenía, mi valor residía en ser la pieza que encajaba sin hacer ruido, la que solucionaba las cosas para que los demás pudieran brillar sin preocupaciones. Era mi secreto, mi contribución, mi forma de ser útil, aunque la palabra misma aún no tuviera el amargo sabor que pronto adquiriría. A pesar de mi silenciosa eficacia, esa rara satisfacción empezaba a teñirse de un leve desasosiego. Las reuniones de los miércoles, donde se discutían las proyecciones y nuevas iniciativas, solían ser mi escenario personal de aportes. Apoyaba mi tablet en la mesa, repleta de gráficos y análisis detallados. He estado revisando la estructura de costos de la nueva cadena de suministros. Comencé una mañana, con la voz suave pero firme, y creo que si renegociamos los contratos del transporte terciario, podríamos reducir un 12% los gastos sin afectar la eficiencia. Tengo ya los datos comparativos de 3 proveedores alternativos. Ramón, mi padre, asintió, su mirada fija en el informe principal que Laura acababa de presentar. Ah, sí, Clara siempre tan diligente con los números, dijo, sin siquiera mirar mis gráficos. Carmen añadió, nuestra pequeña contable, siempre atenta. Pero, ¿y qué dice Laura de esto, querida? ¿Es factible en el gran esquema de la expansión? Laura, sin pestañear, tomó la palabra. Papá, precisamente eso estaba pensando. A raíz de la idea de la expansión, deberíamos mirar cada gasto. Es algo que yo misma he estado meditando,
la eficiencia es clave. Recibió miradas de aprobación. Yo sentí un pinchazo. Una pequeña señal de alerta, apenas un cosquilleo. Es la dinámica familiar, me decía a mí misma. Laura tiene el carisma, los negocios principales, es normal que piensen en grande con ella. Mi valor, seguía creyendo, residía en ser el soporte silencioso, la columna invisible que sostenía el edificio. Esto se repitió una y otra vez. Mis propuestas para optimizar el inventario, mis advertencias sobre la volatilidad de ciertas inversiones, mis sugerencias para digitalizar procesos obsoletos, eran recibidas con el mismo patrón, un leve reconocimiento superficial, seguido de su inmediata absorción por la narrativa de Laura, o simplemente ignoradas por completo. Clara, concéntrate en lo tuyo, en mantenerlo todo en orden, me dijo Ramón una vez, con una palmada en el hombro, cuando intenté explicarle una estrategia de penetración de mercado que había desarrollado. Laura tiene la visión para eso. El cosquilleo se convirtió en una molestia persistente. Ya no era solo una cuestión de atribución, sino de subestimación. Sentía que mi voz, aun cuando era precisa y vital, no tenía peso. La puñalada por la espalda llegó meses después, con la preparación de la gala anual de la Fundación Familiar, el evento benéfico más importante, un pilar de nuestra imagen pública y una fuente crucial de financiación. Yo había coordinado cada detalle durante los últimos 6 meses, las invitaciones, el catering, la decoración, los patrocinadores clave, el programa de entretenimiento, el silencio de los medios, todo. Había negociado descuentos, asegurado la presencia de personas influyentes y diseñado una estrategia para maximizar las donaciones. Era mi proyecto, mi obra maestra silenciosa. La noche de la gala, mientras observaba desde un rincón que todo fluyera a la perfección, las luces, la música, el ir y venir de los invitados, Ramón subió al estrado. Esta noche es un testamento al arduo trabajo de alguien que se ha entregado en cuerpo y alma a nuestra fundación, comenzó, y un escalofrío de anticipación recorrió mi espalda. Por un segundo, ingenuamente, pensé que, por primera vez, mi contribución sería visible. Es un honor presentar a la mente estratégica detrás del éxito arrollador de esta gala, continuó, con una sonrisa radiante. Mi corazón dio un vuelco. Denle un fuerte aplauso a mi hija, Laura, cuya visión y liderazgo han hecho posible este inolvidable evento. Laura, radiante en un vestido de seda escarlata, subió al escenario entre aplausos atronadores. Carmen la abrazó, felicitándola efusivamente. Laura tomó el micrófono, su voz melodiosa. Gracias, papá. Ha sido un trabajo arduo, pero la visión de nuestra familia y mi pasión por servir a la comunidad me han impulsado. Agradeció a los patrocinadores, a los invitados, a su equipo, una vaga referencia que no me incluía directamente, por supuesto. Habló de sus ideas innovadoras para la recaudación de fondos y de su liderazgo en la planificación. Ni una sola mención a mi nombre, ni una sola mirada en mi dirección. Yo estaba a solo unos metros, invisible, una sombra en la penumbra, mientras mi trabajo era exhibido y aplaudido como si fuera la pura invención de mi hermana. La sala giró. El aire se hizo pesado. No era solo que atribuyeran mis ideas, era que yo no existía. Era ver cómo se apropiaban de mi alma, de mi esfuerzo, de mi dedicación, y me borraban por completo. La palabra inútil, antes un murmullo lejano, se materializó en mi mente con un sabor amargo y corrosivo. Quemaba. Sentí que no era solo una falta de reconocimiento, sino una demolición activa de mi existencia dentro de la familia. Me habían despojado de mi valor, ni siquiera otorgándome el derecho a ser esa pieza que encaja sin hacer ruido. Ahora era solo el polvo bajo la alfombra, el engranaje sacrificable. Y lo peor, no fue un error. Fue intencional en su omisión, reforzado por el brillo de los focos sobre Laura. En ese instante, supe que algo se había roto irremediablemente dentro de mí. La amargura de aquella noche se asentó en mi boca, un veneno lento que corroyó lo poco que quedaba de mi espíritu. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. La Casa Vargas, antes un bullicioso centro de actividad y ostentación, se había vuelto un mausoleo opresivo,
cargado de una tensión que casi se podía tocar. Yo me retiré a las sombras, mi invisibilidad autoimpuesta, un escudo contra el dolor que la presencia de mi familia me causaba. Pero ni siquiera la reclusión pudo protegerme del vendaval que se avecinaba. Sucedió de repente, como un trueno en un cielo despejado. Una mañana, mientras estaba en mi habitación, leyendo informes técnicos que nadie en la familia se molestaría en revisar, el bullicio caótico de la planta baja subió por las escaleras. Gritos. Voces alteradas. Rupturas de objetos. Era el sonido del pánico. Mi curiosidad, o quizás una mórbida fascinación por el inevitable colapso, me arrastró sigilosamente por el pasillo. Me detuve en la escalera principal, donde podía ver y escuchar sin ser vista. Ramón, mi padre, estaba de pie junto al televisor en el salón, su rostro tan pálido como el papel. En la pantalla, un reportero serio hablaba de sospechas de malversación de fondos y fraude fiscal en el proyecto Génesis, el emblema de la filantropía familiar, el mismo proyecto en el que Laura había brillado y por el que yo había trabajado incansablemente, noches enteras, ideando cada detalle de financiación y transparencia que, al parecer, ahora no existían. Carmen estaba en el sofá, su mano temblaba mientras sostenía un pañuelo contra sus labios. Laura, en cambio, se había puesto de pie, su expresión una mezcla de incredulidad y furia. «Esto es imposible», Laura exclamó, golpeando una mesa auxiliar. «El proyecto Génesis es intachable. Papá, mamá, controlaron cada centavo». Ramón se giró hacia ellas, sus ojos llenos de desesperación. «No es intachable, Laura. Hay agujeros, y son grandes. La federal ha iniciado una investigación a alto perfil. Esto no es un rumor de tabloide, es real. Esto amenaza con derrumbarlo todo. Nuestro legado, nuestra reputación, todo». Carmen se levantó, su voz apenas un susurro. «¿Pero cómo? ¿Quién pudo haber hecho algo así?» Ramón los miró a ambos con una mirada calculadora que me heló la sangre. «No importa quién. Lo que importa es que alguien pagará el pato. Alguien debe asumir la responsabilidad. Alguien debe ser el chivo expiatorio». Un escalofrío me recorrió la espalda. La palabra inútil, que había resonado en mi mente, fue ahora reemplazada por otra, sacrificable. Mis ojos se fijaron en ellos. Eran leones acorralados, dispuestos a devorar a uno de los suyos para sobrevivir. Podía ver sus mentes trabajando, sopesando opciones. Me pregunté por un instante, ¿a qué inocente arrastrarían a este abismo? Y luego, la realización, como una descarga de electricidad, me golpeó con todo su peso. Yo era la candidata perfecta. La silenciosa, la complaciente, la que no hacía preguntas, la que manejaba los números entre bastidores, la que ya era inútil y, por lo tanto, fácilmente descartable. La que nadie extrañaría ni defendería. Mi padre me había mantenido cerca para eso, para ser la pieza que encaja, sí, pero también la pieza que se puede desechar. El aire se hizo denso con la conspiración no dicha. Era evidente en la forma en que el silencio se apoderó de la sala después de las palabras de Ramón. Los tres se miraron, y aunque sus miradas no se posaron en mí, yo sentí que ya habían pronunciado mi sentencia. No era una omisión esta vez, era una condena. Mi familia, la que me había negado valor, ahora planeaba usarme para saldar sus deudas. Un fuego frío, desconocido hasta ese momento, comenzó a arder en lo profundo de mi ser. El dolor se transformó. La invisibilidad ya no era una sombra, sino un disfraz. El salón principal de la mansión Vargas, normalmente un santuario de estatus y secretos, se había transformado en un escenario grotesco. Las luces brillantes de las cámaras locales, invitadas bajo la falsa premisa de un evento benéfico para la transparencia financiera, bañaban cada rincón, exponiendo implacablemente cada expresión, cada gesto. Un leve murmullo de expectación llenaba el aire mientras Ramón, impoluto en su traje de seda, se erguía ante un atril, su voz resonando con una calma calculada. A su lado, Carmen adoptaba una pose de matriarca sufriente, su mirada de vez en cuando, y casi imperceptiblemente,
se posaba en mí con una frialdad glacial. Laura, mi hermana, permanecía a su lado, asintiendo con una gravedad que nunca antes le había visto, como una actriz ensayando un papel. Mi disfraz de invisibilidad, al que me había aferrado durante toda mi vida, no servía de nada bajo ese foco implacable. Me habían colocado estratégica y deliberadamente en el centro del escenario, no para honrarme, sino para despedazarme públicamente. Estimados amigos y ciudadanos, comenzó Ramón, su voz grave y cargada de una fingida pesadez. Hoy es un día sombrío para la familia Vargas. Un día en el que la honestidad nos exige reconocer una verdad dolorosa para mantener la integridad de nuestro legado. Él hizo una pausa dramática, mirando directamente a la cámara. Hemos descubierto, con gran pesar, irregularidades graves en nuestros registros financieros. Una contaminación de la que jamás nos habríamos creído capaces, hasta que la verdad salió a la luz. El nudo en mi estómago se apretó. Podía escuchar mi propia respiración, ahogada por el miedo y la rabia que empezaban a luchar dentro de mí. Los ojos de algunos curiosos, los rostros desconocidos que llenaban la sala, se posaron en mí. Me sentía una figura en un cuadro, con todos los pinceles apuntándome. Y con el corazón en la mano, con profunda tristeza, debo informar que la responsable única de esta negligencia absoluta y esta incompetencia imperdonable es la señorita Clara Vargas. Ramón no alzó la voz, pero cada palabra, pronunciada con una precisión mortal, fue una puñalada. Clara, se oyó susurrar a alguien. Algunos fruncieron el ceño, como si mi existencia apenas fuera conocida. Carmen asintió con una lentitud solemne, casi imperceptible, y Laura cerró los ojos por un instante, como si el dolor fuera insoportable. Era un teatro, una cruel farsa. Por lo tanto, continuó Ramón, y el tono ahora era de una autoridad final e inquebrantable, y para preservar el buen nombre de la familia Vargas, hemos tomado la difícil decisión de despojar a Clara de todas sus responsabilidades dentro de nuestras empresas. Queda oficialmente desheredada y, lamentablemente, expulsada de esta residencia y de nuestro círculo cercano. El aire se me fue de los pulmones. No era el miedo, no era la sorpresa. Era el asco, la traición descarnada. La visión se me nubló por un instante, pero no por lágrimas, sino por una furia helada. Porque, queridos amigos, y aquí Ramón se permitió un suspiro teatral, casi de pena, esta familia no puede permitirse el lujo de cargar con una persona que ha demostrado ser tan inútil. Una carga para nuestro progreso, una vergüenza para el legado que hemos construido con sudor y sacrificio. Clara Vargas ya no es parte de esta familia. La palabra inútil resonó. Una carga. Una vergüenza. Escucharla de sus labios, delante de las cámaras, ante extraños, era distinto a como había resonado antes en mi propia cabeza. Era la sentencia final, la confirmación absoluta de su desprecio. La anulación de mi existencia a ojos del mundo. Mi mano derecha se cerró en un puño. No sentí dolor ni vergüenza. Sentí el frío ardor del que había hablado antes, transformándose, endureciéndose en mi interior. Mi invisibilidad había sido un disfraz, pero ahora se convertiría en un arma. Me habían despojado de todo, pero al hacerlo, me habían liberado de sus cadenas. Y yo, la inútil, por primera vez, me sentí peligrosamente libre. El eco de las palabras de Ramón todavía vibraba en el aire gélido, y la mirada acusadora de los invitados, que antes me ignoraba, ahora se posaba sobre mí con una curiosidad morbosa, casi palpable. Mi puño continuaba cerrado, un ancla solitaria en el torbellino de mi pecho. La libertad peligrosa de la que me había embriagado apenas segundos antes mutó, sin previo aviso, en una soledad abismal y aterradora. Fue entonces cuando la figura de Javier emergió de entre la turba de falsas condolencias que rodeaba a mi familia, su rostro, un lienzo de preocupación forzada que apenas lograba ocultar una sombra de impaciencia. Se acercó a mí, no con la premura de un prometido desolado, sino con el paso calculado de quien se dispone a cerrar un trato incómodo. Clara, mi amor, qué situación tan lamentable, susurró, aunque su mirada no encontró la mía, sino que barrió la sala, sopesando el daño. Su voz,
dulce y conciliadora en apariencia, guardaba un filo, una dureza que nunca antes había percibido. Me tomó suavemente del brazo, alejándome un par de pasos del foco principal, como si mi presencia aún pudiera manchar su impecable reputación. Sabes lo importantes que son las alianzas para nuestras familias, ¿verdad? Mi boca se abrió para responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. La comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo, y la furia helada que me había habitado comenzó a resquebrajarse, revelando un dolor punzante, desconocido hasta entonces. Mi padre acaba de hablar con el tuyo, continuó Javier, su voz baja y uniforme, carente de la más mínima emoción. Este suceso altera fundamentalmente los términos del acuerdo. Es insostenible, Clara. ¿Comprendes? No. Mis ojos finalmente conectaron con los suyos. Eran fríos, tan pragmáticos como los de cualquier Vargas, pero sin la teatralidad de Ramón. No había piedad, ni siquiera un rastro de la afectuosa complicidad que habíamos fingido durante meses. Solo cálculo. No puedo casarme con alguien que ha sido públicamente desheredada, expulsada, declarada tan, bueno, ya sabes. Nuestro compromiso, Clara, era una unión de fuerzas, un pilar para el futuro de ambas casas. Sin tu posición, sin el respaldo de los Vargas, no hay pilar. Es así de simple. Negocios. La palabra negocios resonó como un eco hueco en mi cabeza. Lo dijo sin pestañear, sin un atisbo de arrepentimiento. Era la confirmación de que nunca fui Clara para él, sino un activo, una pieza en su tablero. Y, una pieza inútil. No hay nada más que decir, añadió, soltando mi brazo con una celeridad casi ofensiva. Un gesto final, frío y definitivo, que sellaba mi destino. Nuestros caminos se separan aquí. Me quedé inmóvil, observando cómo se daba la vuelta y se desvanecía entre la multitud, tan rápido como había aparecido, tan ansioso por borrar cualquier con la inútil Clara Vargas. La humillación no fue solo ver cómo se marchaba, sino entender que para él, ni siquiera era digna de una discusión, de un lamento. Fui desechada, no por amor o desamor, sino por pura insolvencia económica y social. El asco que había sentido por mi familia se transformó en una náusea helada que me subió por la garganta. Si antes me había sentido libre en mi despojo, ahora me sentía devastada. Libre, sí, pero de todas las redes de seguridad, de la última brizna de esperanza social. No era solo el dinero, los bienes, el nombre, era la anulación total de mi futuro planeado. Cada puerta se cerraba, cada puente ardía. Los susurros de los invitados, que se habían vuelto más audibles tras la escena con Javier, se convirtieron en un coro ensordecedor de curiosidad y desdén. De pie allí, sola, desheredada, expulsada de mi hogar, repudiada por mi prometido, despojada de todo apoyo económico y emocional, sentí el peso aplastante de la nada. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. El suelo se abrió bajo mis pies, y caí, cayendo interminablemente, más allá de la rabia, más allá de la pena. No era el fondo. Era el abismo, y yo, Clara, la inútil, estaba completamente sola en él. El abismo me engulló sin piedad. Los primeros días fueron una niebla de incredulidad y náusea. ¿Qué hacía una inútil desamparada como yo? No tenía ahorros, ningún lugar al que ir salvo el sofá polvoriento de una antigua compañera de universidad que, milagrosamente, aún me contestó el teléfono. Mercedes fue amable, pero su apartamento era minúsculo, y mi presencia, una carga silenciosa que no podía ignorar por mucho que ella tratara de ocultarlo. La humillación no tardó en extenderse más allá de los círculos íntimos. Necesitaba un empleo, cualquier cosa. No importaba que mis credenciales académicas fueran impecables, o que mi experiencia en la empresa familiar hubiera sido extensa, de repente, nada de eso valía. Cada currículum que enviaba, cada llamada que hacía, se estrellaba contra un muro invisible. Lo siento, señorita Vargas, pero hemos decidido seguir con otro candidato que se ajusta mejor a nuestras necesidades, o apreciamos su interés, pero el puesto ya ha sido cubierto. Las palabras eran educadas, sí, pero el subtexto era un eco ensordecedor de los susurros de mi propia familia.
la inútil, la carga, la vergüenza. Mi nombre, Clara Vargas, se había convertido en un estigma. Un día, después de otra entrevista fallida para un puesto insignificante de recepcionista, yo, Clara Vargas, con un máster en finanzas, buscando un trabajo de recepcionista, no pude más. Le rogué a la secretaria por una explicación, por un ápice de honestidad. Su mirada furtiva, la manera en que se ajustó el cuello de su blusa, lo dijo todo. Señorita Vargas, ha habido rumores. Cosas desagradables. Su reputación en ciertos círculos se ha visto muy afectada. Bajó la voz, conspiratoria. Se dice que su propia familia le ha retirado todo apoyo, ¿sabe? Y que hay motivos serios para ello. Yo solo le digo lo que se comenta por ahí. La voz de mi padre, Ramón, resonaba en mi cabeza. Conocemos a la gente adecuada. Y mi madre, Carmen, nuestra imagen es lo único que importa, Clara. Si la tuya nos arruina, la tuya desaparece. Laura, mi hermana, sin duda disfrutaba de cada calumnia tejida en mi contra. Mis padres, con sus contactos en medios de comunicación y negocios, habían tejido una red de difamación tan densa que había asfixiado cualquier posibilidad para mí. No era solo que me hubieran despojado de mis bienes, estaban asegurándose activamente de que nunca pudiera levantarme por mi cuenta, de que me ahogara en el fango de su descrédito. El apellido Vargas, que una vez fue mi orgullo y mi escudo, ahora era un ancla que me arrastraba más y más profundo en el cieno. Nadie quería asociarse con la desheredada, con la que había sido repudiada por su propia sangre. Cada puerta se cerraba con un eco metálico, implacable. No era la incompetencia lo que me detenía, era la marca de la inútil que ellos mismos habían cincelado en mi frente, ahora visible para todos en el mundo de la alta sociedad. La desesperación se convirtió en una compañera constante, una sombra fría pegada a mi piel. Había días en que no podía levantarme de la cama de Mercedes, la vergüenza y la futilidad consumiéndome. ¿Para qué intentarlo si todo era en vano? Respirar se había vuelto un acto consciente de resistencia. El abismo no era un lugar, era mi existencia. Y yo, Clara, la inútil por decreto familiar, estaba completamente sola, sin salida visible, en medio de la nada. La desesperación se convirtió en una compañera constante, una sombra fría pegada a mi piel. Había días en que no podía levantarme de la cama de Mercedes, la vergüenza y la futilidad consumiéndome. ¿Para qué intentarlo si todo era en vano? Respirar se había vuelto un acto consciente de resistencia. El abismo no era un lugar, era mi existencia. Y yo, Clara, la inútil por decreto familiar, estaba completamente sola, sin salida visible, en medio de la nada. La paciencia de Mercedes, mi amiga del alma, se desvaneció bajo la implacable presión de mi madre, Carmen. Las veladas amenazas sobre la reputación de su familia pesaron más que nuestra amistad. No podemos dejar que la situación de Clara afecte a los nuestros, escuché una vez a Carmen decir, su voz llena de falsa compasión. Un día, Mercedes, con los ojos llorosos, me pidió que me marchara. Yo era una carga, una reputación arruinada que amenazaba su mundo. Con una mochila rancia y los pocos ahorros que había rasguñado, la calle me recibió con su fría indiferencia. Mis llamadas a las amigas de antaño, aquellas que en su día juraron lealtad, se encontraron con silencios o excusas vacías. Clara, querida, estoy tan ocupada, era el eco recurrente. Sus miradas esquivas gritaban, no queremos problemas con los Vargas. Fingían no reconocerme en público, yo era el fantasma, el escándalo viviente que temían contaminar a sus vidas perfectas. El hambre se volvió mi constante, un vacío punzante en mis entrañas. Mis manos, antes suaves, ahora estaban agrietadas, sucias, de tanto fregar pisos mugrientos o mesas en tugurios que apenas me pagaban unas monedas en negro. Dormía en pensiones minúsculas, colchones que apestaban a humedad. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, pómulos marcados, ojos hundidos, ojeras inmensas. La pérdida de peso era notoria, y con ella, la poca dignidad que me quedaba. Ramón, mi padre, se había asegurado de que mi nombre fuera veneno para cualquier empleador.
Mis trabajos eran siempre temporales y mal pagados, una lucha diaria por sobrevivir. Era una sombra invisible en los márgenes de la sociedad. La soledad se erigió como mi única compañera. No había nadie a quien contarle mi dolor, nadie que me ofreciera una mano sin esperar nada a cambio. Mi voz se había apagado, ahogada en el pozo que mi propia familia había cavado para mí. Estaba sola, y no había luz.